Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos de vuelta de nuevo, porque es lo que toca en el marco de esta serie, Cristo y la ley en Gálatas. Pero como empezamos por aquí, esta serie en realidad, en esta ocasión vamos a tratar de repasar ciertos aspectos, ciertos textos para poder sintetizar y desarrollar precisamente el mensaje que trata de transmitirnos, ¿verdad? Para que no volvamos de nuevo a lo mismo, sino porque necesitamos ampliar el entendimiento, profundizar en este mensaje, la justificación por la fe, Cristo nuestra justicia. Y trataremos de repasar ciertas cuestiones precisamente para profundizar y entender este asunto. Por lo tanto, la reflexión de hoy está titulada La ley en Gálatas, pero ya os digo, es a modo síntesis. Entraremos para entender ciertas cuestiones. Trataremos también nuestra reflexión, pero de paso, ¿verdad? No haremos lo mismo que hicimos en la reflexión anterior, ¿verdad? Y vamos a ver qué es lo que nos trata de transmitir nuestro Señor. Hay una serie de textos, hay unos cuantos textos añadidos, ¿verdad? Para que podamos profundizar y tratar de entender el mensaje. Y fijaos lo que nos dice. Dice, esta gloriosa oferta de justificación por medio de la sangre de Cristo y de santificación mediante el poder purificador del Espíritu Santo. Dice, el énfasis que se le dio a la justicia por la fe en Minneapolis en 1888 era claramente diferente de la comprensión del tema que prevalecía en el protestantismo durante el siglo XIX. Un hecho que no ha sido entendido siempre por quienes han escrito sobre este importante periodo. Lo que vamos a tratar de entender ahora es el error que hemos cometido como pueblo, ¿verdad? Empezando por la primera generación, hemos tratado de entender esto, todas nuestras generaciones, o sea, las 4 generaciones, ya han pasado las 4, en realidad ahora estaríamos en el marco de la quinta, pero no llega a contar como la quinta porque no se acabará, ¿verdad? Sino que Dios ya está preparando este remanente final, los 144.000, tenemos esta luz, ya la entendemos, porque es precisamente lo que estamos haciendo, por lo tanto quiere decir que el tiempo se está agotando, ¿verdad? Hay un remanente. Hay quien entiende precisamente la voluntad de Dios, entiende el mensaje y es capaz de elegir con conocimiento a Dios en esta ocasión, ¿verdad? De elegir bien lo que Adán se equivocó. Por lo tanto, necesitamos entender cuál es el error que hemos cometido como pueblo, cuál es este cáliz amargo que no hemos querido aceptar, ¿verdad? Y que reside precisamente de aquí, de la ley en Gálatas, que no entendimos, rechazamos aceptar esta realidad, pero que precisamente esta realidad nos iba a traer a entender lo que estamos tratando de entender en estos momentos, ¿verdad? Dice, ella clarificó el mensaje inequívoco de la Iglesia Adventista. Esta profunda unificación, y ahora una vez que hemos repasado todos estos textos, todas estas reflexiones, ¿verdad? Que ya estamos en la 7ª y falta una más, ¿verdad? Todavía hay una más, o habrá una más, si Dios permite. Nos habló precisamente de esta unificación, ¿verdad? De la ley y la gracia, o la gracia y la ley, ¿verdad? Todo conjunto, es decir, el Evangelio. Esta profunda unificación de lo que había estado dividiendo al mundo religioso durante siglos y específicamente a la Iglesia Adventista, y esta es nuestra historia, desde 1888, la Iglesia dividida sin comprender su deber, su tarea, su mensaje. Este mensaje que hay que proclamar al mundo, ¿verdad? Que es lo que tratamos de hacer en este ministerio, ¿verdad? Al menos. Hay otros, ¿verdad?
de lo que había estado viviendo al mundo religioso durante siglos y específicamente a la Iglesia Adventista fue su contribución extraordinaria a la crisis de 1888 sobre la salvación por la fe. Además de eso, sus mensajes demostraron claramente que este preciosísimo mensaje no era una mera recuperación de un relieve teológico del siglo XVI, y hoy trataremos de entender esto, que no es una recuperación del mensaje de la justificación por la fe de Lutero. No, porque esta puerta Cristo la cerró, y este mensaje lo tomó el enemigo de Dios, la justificación por la fe. Por lo tanto, quiere decir que el mensaje del día de la expiación, la justificación por la fe, la justicia de Cristo, no es el mensaje de Lutero, sino que es un mensaje específico para el día de la expiación. Y hoy trataremos de entender, ¿verdad? En este resumen que vamos a hacer, vamos a tratar de entender qué es lo que realmente trata de decir, cuál es el meollo de la cuestión, ¿verdad? Por lo tanto, no era una mera recuperación de un relieve teológico del siglo XVI, hace referencia a Lutero, ni un préstamo hecho a un énfasis metodista del siglo XIX, ¿verdad? Y aquí vamos a ir, porque siempre os he dicho, nuestro Dios nos colocó, y siempre lo ha hecho en toda la historia del pueblo de Dios, vamos a ver unos cuantos textos hoy, Dios nos colocó por adelantado lo que pretende hacer, incluso la historia, nuestra historia, lo que tenemos por delante. ¿Esto quiere decir que está clavado y que no se puede cambiar nada? De ningún modo. Es precisamente por qué, es decir, esa es precisamente la razón por la cual Dios nos pone por adelantado qué vamos a hacer, qué es lo que Él ve en el futuro, ¿verdad? Pero que esto se puede cambiar. Precisamente este es el propósito, cambiar este rumbo errado, equivocado, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Y fijaos lo que nos dice aquí, en la visión de los dos tronos nos trata de poner sobre aviso lo que iba a pasar. Y fijaos lo que dice aquí. Entonces Jesús, y aquí quiero destacar dos cuestiones que son importantes y que nos han llevado precisamente a donde estamos ahora, ¿verdad? A la incomprensión, ¿verdad? O sea, donde hemos estado durante toda la historia. Entonces Jesús me mostró la diferencia entre la fe. ¿Cuál fe? La fe de Jesús. ¿Y cuál es la fe de Jesús? No soy yo el que hace estas cosas, sino el Padre que habita en mí, la ley que habita en mí, ¿verdad? El Espíritu de Dios que habita en mí. Esta es la fe de Jesús. Y el sentimiento, ¿qué es el sentimiento? Ser perdonado. La justificación por la fe, la gracia de Lutero, ¿verdad? El sentimiento. ¿El sentimiento de qué? Estoy perdonado. Por lo tanto, aquí hace un énfasis claro en 1888, ¿verdad? Es decir, en 1888 hemos visto textos, hoy repasaremos algunos de ellos, Dios trataba de enviarnos su espíritu, la ley. Trataba de ayudarnos a través de este mensaje y de la comprensión del mensaje, que es lo que estamos haciendo ahora. Él quería enviar su espíritu y terminar la obra, ¿verdad? Que nosotros podamos entender cuál es el propósito de toda nuestra historia. Llevarnos a la boda del Cordero. Unir al hombre con Dios, con la gloria de Dios de nuevo, ¿verdad? Con su espíritu. Y dice, y vi que los que se levantaban con Jesús enviaban su fe a Jesús en el Santísimo y oraban. Padre, danos tu espíritu. Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. En el soplo había luz, poder y mucho amor, alegría y paz. Este es el pequeño remanente que se levanta con Jesús cuando se levanta del lugar santo y pasa al lugar santísimo. Este es el pequeño remanente que va con él. Es decir, siempre ha habido un pequeño remanente, desgraciadamente demasiado pequeño, ¿verdad? Que entendieron la realidad, pero que con el paso del tiempo pasó con lo que pasó desde Abel y Caín, ¿verdad? El enemigo lo corrompió todo, incluso desde 1888, para que no se pueda entender este mensaje y que se entienda otro mensaje, otra cosa, ¿verdad?
Dice, entonces me volví para mirar la compañía que seguía inclinada ante el trono, cual trono, el del lugar santo, la puerta cerrada, la obra cerrada por Cristo, ¿verdad? Dice, no sabían que Jesús lo había dejado. Satanás parecía estar junto al trono tratando de continuar la obra de Dios. Por lo tanto, ¿quién ocupa el trono del lugar santo y toma la obra de la justificación por la fe de Lutero? Satanás, ¿verdad? Y eso es lo que necesitamos entender precisamente. ¿Qué le ha pasado a este pueblo de por qué está donde está, en la condición que está? ¿Verdad? Dice, les vi mirar hacia el trono y rezar, Padre mío, danos tu espíritu. Entonces Satanás soplaba sobre ellos una influencia impía, en ella había luz y mucho poder, pero nada de dulce amor, alegría y paz. Por lo tanto, los tiene cautivados con la justificación por la fe de Lutero, ¿verdad? No entienden el día de la expiación ni el mensaje del día de la expiación, ¿verdad? Dice, el objetivo de Satanás será mantenerlos engañados y alejar y engañar a los hijos de Dios. Y ahora se refiere a los hijos de Dios. Y dice, vi que uno tras otro abandonaba la compañía que honraba a Jesús en el lugar santísimo. ¿Y esto qué quiere decir? Al rechazar el mensaje de 1888, la fe de Jesús, Cristo nuestra justicia, ¿verdad? El Espíritu que Dios anhelaba enviar, ¿verdad? Dice, vi que uno tras otro abandonaba la compañía que honraba a Jesús en el lugar santísimo y se unía a los que estaban ante el trono, ¿cuál trono? El del lugar santo, con el mensaje de la justificación por la fe de Lutero, y enseguida recibían la influencia impía de Satanás. ¿Qué dijo la sierva 1888? Que hemos rechazado a Cristo, que el Espíritu Santo se ha retirado, que hemos cogido el camino a Egipto, es decir, hacia Satanás, ¿verdad? Eso es lo que trataba de decir. Y que nos dirigimos ante el trono del lugar santo, ante la justificación por la fe, porque este era el mensaje hasta aquel momento, ¿verdad? La justificación por la fe, hasta que Dios no envió el mensaje en 1888, la justificación por la fe, la justicia de Cristo, que era el mensaje específico para el día de la expiación. Ellos estaban todavía en el marco de la justificación por la fe de Lutero, ¿verdad? Eso es lo que trataban, es decir, Dios trató de guiar a este pueblo, a pequeño remanente, desde 1844, recuperar las doctrinas, limpiar la verdad, ¿verdad? Descubrir la verdad por la presencia del mismo Espíritu Santo, Cristo mismo en medio de ellos, para que, punto final, les pueda dar este mensaje, al desarrollar este mensaje que pueda entender qué es lo que Dios trata de hacer precisamente en el día de la expiación, cómo se culmina el día de la expiación, ¿verdad? Pero al rechazar el mensaje, ¿qué ocurre? Naturalmente, vuelven al mensaje de la justificación por la fe de Lutero. Y eso es lo que está tratando de decir. Por lo tanto, ¿dónde está este pueblo desde 1888? Ante el trono del lugar santo, con la justificación por la fe de Lutero. Y este es el error que hemos cometido históricamente hasta en este momento. Ahora bien, quiero resaltar esto, mis queridos hermanos. Cuando leemos en el Espíritu Profecía, justificación por la fe, por favor, tenéis que entender a partir de ahora que habla de la justificación por la fe, justicia de Cristo. No es de Lutero, no es el mensaje de Lutero, sino que es el mensaje de el día de la expiación, que tiene otra connotación, y hablaremos de esto enseguida a continuación, ¿verdad? Porque necesitábamos entender este asunto. ¿Dónde estamos de verdad? Guste o no guste. La realidad es, y la realidad nos dice hoy, ¿dónde estamos en el ecumenismo? ¿Con qué mensaje? Este mensaje de amor, Dios te perdona, esto es lo que escuchamos en todas partes. No vemos la solución de Dios, por lo tanto pecamos hasta que Cristo viene. Eso es lo que cree todo el mundo. Pero ahí vemos que este es un mensaje que viene ¿de dónde? Del enemigo de Dios, ¿verdad? Al no comprender qué es lo que Dios quería hacer, ¿verdad? Y cuál era el mensaje dirigido a este pueblo que tenía que entender, experimentar, para que luego se pueda proclamar al mundo, ¿verdad? Y allí también podemos entender de por qué Dios terminará la obra con un remanente pequeño. Porque tenéis que entender, y el Espíritu de Profecía nos lo confirma, la iglesia militante no es la iglesia triunfante. La iglesia triunfante son los 144.000. ¿De dónde son estos? De todas partes.
todos que aceptan este mensaje y lo experimentan, ¿verdad? En realidad, aceptan este mensaje, Cristo nuestra justicia, y lo experimentan. Y son de todas partes. Por lo tanto, la iglesia militante no es la iglesia triunfante, y la realidad de nuestros días, ya estamos al final, revela esta realidad. Una vez más lo digo, guste o no guste, es difícil asimilar este mensaje sin tener una conexión o la conexión con Cristo, con el Espíritu. Sabemos que solamente con el Espíritu somos capaces de comprender la verdad, ¿verdad? Y hago énfasis una y otra vez, y es precisamente la clave de este mensaje, Cristo nuestra justicia, ¿verdad? Fijaos, dice, presentaba la justificación por la fe en el garante, y ahora nos explica cuál era esta fe, la diferencia entre la fe de Jesús y el sentimiento, la gracia perdonadora, el mensaje de Lutero, justificación por la fe, ¿verdad? Y dice, presentaba la justificación por la fe en el garante, en Cristo, y dice garante, no sustituto. Por lo tanto, era sustituto en cuanto al pecado, ofrecía perdón. Pero aquí nos dice del garante. ¿Garante qué es? Garante de que Él nos purifica y que nos pone en conformidad con el carácter de Dios. Por lo tanto, esta justificación por la fe en el garante no es la justificación por la fe, el perdón, ¿verdad? Salvo por gracia del lugar santo, de la justificación por la fe de Lutero, ¿verdad? Dice, invitaba a la gente. ¿Cómo puedes invitar a la gente a recibir la justificación de Cristo, el Espíritu de Cristo, si nosotros ya teníamos la justificación por la fe en el garante, ¿verdad? Por lo tanto, no es el mismo mensaje, es un mensaje distinto. Esto es lo que trata de explicarnos, ¿verdad? Por lo tanto, presentaba la justificación por la fe en el garante, invitaba a la gente a recibir la justificación de Cristo, el Espíritu de Cristo, que se manifiesta, esta es la clave, y eso es lo que teníamos que entender, porque esta es la obra del día de la expiación, santificación, purificación, ¿verdad? Erradicación del pecado. Esto es real, no es metafórico, sino es una realidad, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Porque, ¿cuál era la fe de Jesús? No soy yo el que hace estas cosas, sino el Padre que habita en mí. ¿Cómo vivió Jesús? Sin pecado. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenía que, o qué es lo que tiene que experimentar el pueblo de Dios en el día de la expiación? Ahora recuerden que este pequeño remanente, desde 1844 hasta 1888, nunca habían experimentado esta condición. ¿Cuándo se experimenta esta condición? Justo en la boda del Cordero, que vamos a ver qué es lo que ocurre en la boda del Cordero, ¿verdad? Porque es precisamente lo que nos está contando aquí. Es decir, el Espíritu de Cristo nos lleva, nos conduce en este progreso hasta la culminación, que es la boda del Cordero, en donde recibimos la aprobación de Dios, que nosotros nos hemos santificado en la verdad. Es decir, hemos comprendido cuál es la voluntad de Dios, hemos entendido nuestro error histórico desde Adán. ¿Qué hicimos? Hicimos una mala elección. Hemos entendido toda nuestra historia, nuestros fracasos constantes, hasta llegar a la boda del Cordero, donde previamente comprendemos, nos santificamos en la verdad, comprendemos cuál es la obra que Cristo tiene que hacer, cómo se puede obedecer la ley, es decir, queremos que el Espíritu de Dios habite en nosotros, aquello que el enemigo dijo que no era bueno, y empezamos a entender la realidad, la auténtica realidad, la de este mundo, lo que está ocurriendo, ¿verdad? En fin, todas esas cuestiones. No me quiero alargar porque habría aquí que explicar tantísimo, queridos, pero estamos en ello, tratamos de entender, ¿verdad? Pero yo creo que en esta serie estamos tocando precisamente el meollo de la cuestión. Y si entendemos lo que realmente Dios quiere hacer, a dónde nos trata de llevar, inequívocamente entendemos el mensaje. Y esto es lo que necesitamos, santificarnos en este mensaje, en esta verdad, en Cristo, ¿verdad? Recibir el Espíritu, acudir a la boda del Cordero y se termina la historia, ¿verdad? La historia de esta tierra. Empieza la auténtica historia, la de verdad,
la del reino de Dios, ¿verdad? Dice, este es el testimonio que debe circular por toda la longitud y la anchura del mundo. Dice, presenta la ley y el evangelio, es lo que hemos tratado de estudiar en toda esta serie y fue la última, la ley y el evangelio fue la última que estudiamos, que nos dice, presenta al Padre y a Cristo, vinculando ambas cosas en un conjunto perfecto. Y entendemos la ley haciendo metafóricamente referencia a Sinaí y todo el evangelio, toda la historia, pero ahora entendemos quién es la ley, es el Padre en Cristo, ¿verdad? Y a este entendimiento nos trata de llevar Dios para poder entender cómo se termina, cuál es la solución de Dios, cómo se terminan el día de la expiación. Dice, vinculando ambas cosas en un conjunto perfecto. Estos, los hijos de Dios, dice, no tienen una mera fe nominal. No es un sentimiento lo que nos decían en la visión de los dos tronos, porque esto es a lo que nos lleva a la justificación por la fe de Lutero, considerándonos perdonados, hechos, o sea, considerándonos justificados, considerándonos no hechos. En el día de la expiación somos hechos, y esta es la clave, ¿verdad? Esta es la clave, este es el asunto. Dice, no tiene una mera fe nominal, una teoría de la verdad, una religión legal, sino que su fe tiene un propósito. Su fe tiene un propósito, el de apropiarse de los ricos dones de Dios, del Espíritu de Dios, ¿verdad? De todo lo que el Espíritu de Dios representa para nosotros. Esta obediencia a los mandamientos de Dios. Eso es lo que trata de explicarnos, ¿verdad? Por lo tanto, nuestra fe no es solo un asentimiento, ¿verdad? No es solo una teoría, sino que es una experiencia con el Espíritu, ¿verdad? Esto es lo que necesitamos entender y esto es lo que vamos a tratar de entender a partir de este momento, ¿verdad? Aquí entramos en la reflexión, la que vimos creo que fue la 387, si no me equivoco, el número. Es la segunda de esta serie en realidad. Pero no vamos a tratar solamente aquel texto, sino que hay más textos porque necesitamos profundizar, como lo he dicho, ¿verdad? Dice, se me pregunta acerca de la ley en Gálatas. ¿Cuál ley es el ayo para llevarnos a Cristo? Y contesto, ambas, la ceremonial y el código moral de los 10 mandamientos. Y ahora entendemos que es la ley y el evangelio, ¿verdad? La ceremonial, el evangelio, la gracia, si queremos, y el código moral de los 10 mandamientos que representa al Padre, el Espíritu, ¿verdad? Cristo fue el fundamento de todo el sistema judío. Voy a repasar, no me voy a parar sobre todo, ¿verdad? Porque no tiene sentido, ya lo hemos repasado. Fijaos, dice, toda esta ceremonia fue preparada por Dios. Y Cristo vino a ser el fundamento de todo el sistema. Pero ahora podemos entender que no solamente del sistema judío, sino de todo el sistema, de toda la historia, de todo el evangelio, ¿verdad? Dice, este es el comienzo de la obra de la ley. ¿Cómo que el comienzo de la obra de la ley? Pues aquí nos está hablando que la ley no son los 10 mandamientos escritos, sino que es el Espíritu, ¿verdad? Es el comienzo de la obra de la ley, como el ayo que lleva a los instrumentos humanos pecaminosos a considerar a Cristo como el fundamento de todo el sistema judío, pero no solamente, ¿verdad? Sino de todo el evangelio hasta hoy. Cristo lo es todo, ¿verdad? Dice, todos los que servían en relación con el santuario eran educados constantemente acerca de la intervención de Cristo a favor de la raza humana. Este servicio tenía el propósito de crear, fijaos, dice, este servicio tenía el propósito de crear en cada corazón amor por la ley de Dios. Porque vamos a ver, había textos, por eso Cristo le dice a Nicodemo, ¿cómo siendo tu maestro no entiendes cómo naces de nuevo? Y aquí hacía referencia al día de la expiación. Y vamos a ver que hay textos que los tenía que haber ayudado a comprender esta realidad. A ellos y a nosotros. Ni ellos entendieron, ni nosotros tampoco. ¿Verdad? Porque es precisamente lo que tratamos de revelar aquí.
Dice, las ofrendas de sacrificios habían de ser una lección objetiva del amor de Dios revelado en Cristo. El amor de Dios, la ley de Dios, el Espíritu de Dios revelado en Cristo. Es lo que Cristo vino y dijo. No soy yo el que hace todas esas cosas, sino que el Padre que habita en mí. La ley. ¿Y cuál fue el propósito de Cristo? Glorificar a Dios. La ley. ¿Comprendemos? En la víctima doliente moribunda que tomó sobre sí el pecado del cual era culpable el hombre, haciéndose pecado el inocente por nosotros. Justificándonos, ¿verdad? Dice, en la contemplación de este gran tema de la salvación vemos la obra de Cristo. No solo el don prometido del Espíritu, sino también la naturaleza y el carácter de ese sacrificio y de esa mediación. Y esto no lo entendimos nosotros también, esta mediación justo hoy. La mediación que experimentan todos los seres creados. Ya os lo dije que Cristo es mediador, ¿verdad? Desde la eternidad en realidad, porque a través de Cristo se creó todo, se mantiene todo, recibimos vida a través de Cristo. Por lo tanto, es mediador, y eso es lo que no entendimos también en el día de la expiación. Esta mediación del Espíritu del Padre a través de Cristo en nosotros. Eso es lo que necesitamos entender, y esto es lo que trata de decirnos. La naturaleza y el carácter de ese sacrificio y de esa mediación. Son temas que debían crear en nuestro corazón ideas elevadas, estas ideas que tratamos de comentar aquí, que nos las revela, ¿verdad? Cristo, sagradas y sublimes de la ley de Dios que siguen vigencia para todos los seres humanos, para todos los seres creados del universo en realidad, ¿verdad? Dice, la violación de esa ley del Espíritu en el pequeño acto de comer del fruto prohibido. ¿Comprendéis de lo que está hablando? Y lo vamos a desarrollar con más profundidad para poder entender. Aquí nos hace referencia al Edén, a Adán, ¿verdad? A Eva. La violación de esa ley del Espíritu en el pequeño acto de comer del fruto prohibido trajo sobre el hombre y sobre la tierra la consecuencia de la desobediencia a la santa ley de Dios. Es decir, al desconfiar de Dios, su espíritu se retiró. Cuando se retira el espíritu de Dios, ¿qué ocurre? Morimos. Y es así como necesitamos entenderlo. Hoy, sobre todo en el día de la expiación. Porque lo vamos a ver cómo se desarrolla todo el tema hasta el final, ¿verdad? Y esto necesitamos entender. A esta conclusión tenemos que llegar nosotros justo a donde Adán en aquel momento cometió el error. Pues nosotros tenemos que llegar a entender cómo obra el Espíritu en nosotros, qué consecuencia trae la desobediencia, la desconfianza. Y nosotros hoy tenemos que entender precisamente esta realidad, más que nunca. Es esta experiencia, hechos, esta erradicación del pecado, ¿verdad? Hechos justos, no solo considerados, que es el mensaje del lugar santo, ¿verdad? Sino que en el día de la expiación somos hechos. ¿Por qué? Porque llegamos a entender precisamente cómo obra el Espíritu, cómo nos desconectamos, ¿verdad?, del Espíritu en el pequeño acto. Parece insignificante, pero no lo es. Es que es así como nos desconectamos de Dios. Y eso necesitamos entenderlo. Y profundizaremos enseguida, ¿verdad? La naturaleza de la mediación siempre debiera ser al hombre, atentos a lo que dice, la naturaleza de la mediación. Pregunto, ¿Adán tenía esta mediación? Fijaos lo que dice, porque esta es la conclusión a donde nos trata de llevar. Dice, la naturaleza de la mediación del Espíritu a través de Cristo, ¿verdad? Siempre debiera ser al hombre temeroso de incurrir en el más pequeño acto de desobediencia a los requisitos de Dios. Porque ¿qué es lo que ocurre? Pues nos separamos del Espíritu, y cuando estamos separados del Espíritu ni entendemos la verdad. Por eso nos dice, cada acto de transgresión nos lleva a la oscuridad y hace casi imposible el recorrido de vuelta, ¿verdad?, a la santidad. Es decir, el espíritu maligno toma el control y debemos de tener mucho cuidado, porque existe, y de hecho eso es lo que ocurre en términos generales, no volvemos a la verdad, a Dios, ¿verdad? No volvemos, porque la historia, eso es lo que nos ha pasado históricamente, ¿verdad? Por eso nosotros nunca entendimos a Dios qué es lo que quería hacer.
Y eso es lo que nos ocurre hoy también, ¿verdad? Y necesitamos entender este detalle, porque vais a ver, profundizaremos, porque he traído unos cuantos textos para poder profundizar más en este asunto. Esta es la obra del día de la expiación, en donde Adán tiene que entender que desconfiar, desobedecer de Dios, trae como consecuencia separación de Dios, muerte instantánea, ¿verdad? En nuestro caso no todavía, porque estamos en este tiempo de gracia, pero la boda del Cordero es el límite, el tope hasta donde hay gracia. A partir de aquí, el que se ha santificado, el que ha entendido, ha elegido, se ha sometido a Cristo, al Espíritu, permanecerá con Dios. Los demás, desgraciadamente no, ¿verdad? Esto es lo que nos revela la profecía, ¿verdad? Dice, debiera haber una clara comprensión de lo que significa el pecado. Y el pecado significa separarnos del Espíritu de Dios. Y separados del Espíritu de Dios, estamos muertos. En realidad necesitamos de nuevo todo lo que ha pasado históricamente. Un sustituto, ¿verdad? Un garante. O sea, tiene que volver a repetirse la historia. Pero desgraciadamente, o ni siquiera sé cómo decirlo, ya no hay más sacrificio. Por eso Dios, el Padre, dice, lo ha dado todo. Ya no tiene otro hijo, ya no hay más sacrificio, ya no hay uno igual a Dios, ¿verdad? Para el pecado. Por eso nos dice aquí, debiera haber una clara comprensión de lo que significa el pecado. Y debiéramos evitar la más pequeña aproximación que nos induzca a cruzar las fronteras entre la obediencia y la desobediencia. Lo que trata de decirnos es, cómo de cuidadosos tenemos que ser en nuestra vida diaria, tratar de entender que cada acto de desobediencia, eligiendo, pensando que no pasa nada, esto es desbaratar el sacrificio de Cristo en realidad, no pasa nada. Sí pasa, porque cada desobediencia requiere de un sustituto, un sacrificio, o consecuencia directa e inmediata, desaparición. Muerte eterna, desaparición, ¿verdad? Por eso trata y pone tanto énfasis, porque ahora en el día de la expiación necesitamos entender más que nunca esto. Por eso termina la historia con un grupo pequeño, porque no todo el mundo va a entender esta realidad. Esto es lo que no entendimos en 1888 y desde entonces, ¿verdad? El pecado, debería haber una clara comprensión de lo que significa el pecado y debiéramos evitar la más pequeña aproximación que nos induzca a cruzar las fronteras entre la obediencia y la desobediencia. Porque se vuelve a repetir la historia, ¿verdad? O debería, pero ya no hay más sustituto, ya no hay más sacrificio. Dice, Dios quiere que cada miembro de su creación entienda la gran obra del infinito Hijo de Dios al dar su vida por la salvación del mundo. Y esto ocurrió en la encarnación, ¿verdad? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. No se unió a su espíritu, ¿verdad? Y ahí reside la clave. Cuando el pecador ve en Cristo la corporización del amor, es decir, el Padre en Cristo y la invitación que Cristo nos hace que todos, por fe en Él, experimentemos esta realidad, su espíritu en nosotros. Por eso nos habla de esta corporización, que todos seamos hechos uno en Cristo, ¿verdad? Donde ahí encontramos la ley, ¿verdad? Al Padre. Y de la benevolencia infinitos y desinteresados. Y aquí nos habla de una experiencia, queridos. Esta experiencia con el Espíritu. Es decir, y enseguida entraremos en más detalles, que en nuestra vida diaria tenemos que tener sumo cuidado con cada acto, con todo lo que estamos haciendo, ¿verdad? Porque necesitamos entender que no podemos permitirnos el lujo o la desgracia de separarnos del Espíritu ni un solo momento. Esto es lo que trata de revelarnos el Getsemaní, el jardín de Getsemaní con Cristo. Padre, aparta de mí este vaso amargo,
¿verdad? Este cáliz amargo, lo estudiamos, hago referencia a las reflexiones anteriores, ¿verdad? Que generación tras generación no quisieron beber este vaso, ¿verdad? No quiero separarme de ti. En nuestro caso no entendemos que sin el Espíritu de Dios no vivimos. No hay vida, no hay obediencia, no hay conformidad con su carácter, ¿verdad? Pues Cristo no se quería separar. Sin embargo, sabía que tiene que hacerlo porque era consecuencia directa de la desobediencia del hombre, de la incomprensión de qué es lo que vino a ser Cristo, ¿verdad? Sí, de hecho, aquí dice, cuando el pecador ve en Cristo la corporalización del amor y la benevolencia infinitos y desinteresados, dice, se despierta en su mente, su corazón, una disposición agradecida a seguir donde Cristo indica, a seguir al Espíritu, estar atentos al Espíritu, ¿verdad? Estar conectados constantemente con Él, ¿verdad? Especialmente la ley moral. La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿De qué nos habla? Del día de la expiación sobre todo, para que seamos justificados por la fe del día de la expiación, no la de Lutero. Justificados por la fe, esto quiere decir, confiamos plenamente en el Espíritu de Cristo, que Él es capaz de guiarnos para vivir en conformidad con su carácter. ¿Por qué? Porque nosotros lo pedimos. Por fe pedimos, Señor, toma el control todos los días, en todo momento, ¿verdad? Toma el control de mi vida. Confío plenamente en ti, que tú eres capaz de tener sujeta mi vida, ¿verdad? Y llevarme a la boda del Cordero, recibir la aprobación de Dios, ¿verdad? Dice, el Espíritu Santo está hablando especialmente de la ley moral en este texto, mediante el apóstol. La ley nos revela el pecado y nos hace sentir nuestra necesidad de Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo está la solución. Y de acudir a Él en procura de perdón y paz. Paz es cuando recibimos el yugo de Cristo, que nos habla tanto del Evangelio, el Espíritu de Cristo. Entonces descansamos en Él, porque por fe confiamos plenamente que su Espíritu es capaz de llevarnos a la eternidad, a la boda del Cordero y, consecuencia, a la eternidad, ¿verdad? En procura de perdón y paz, mediante el arrepentimiento ante Dios. ¿Qué arrepentimiento? De una vida separada de Dios. Ahora vivimos cuidando cada palabra, cada acto, cualquier posible transgresión, separación de Dios, ¿verdad? Y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y esta fe es la fe del día de la expiación, confiando que su Espíritu en nosotros lo es todo. Esto es lo que trata de explicarnos, ¿verdad? Y no es la justificación por la fe, considerados justos, pero no ser justos en realidad, sino que en el día de la expiación nos hace justos. Es precisamente ahí donde nos trata de ayudar a llegar a comprender que su Espíritu en nosotros es todo lo que necesitamos, ¿verdad? Dice, la falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad fue la principal base de la oposición manifestada en Minneapolis contra el mensaje del Señor expuesto por los hermanos Waggoner y Jones. Y aquí nos está explicando que nosotros rechazamos creer que Cristo nos puede llevar por el Espíritu, sino que nosotros en aquel momento dijimos, pero vamos a ver, ¿y por qué nos ha dado la ley? O sea, incurrimos en la misma experiencia del pueblo judío. Les dio las tablas de la ley, les enseñó la ley para que se pueda ver y que pueda entender que no estamos bien, pero ellos dijeron lo mismo que los judíos. No, tenemos que obedecer, pues nos acaba de descubrir la ley. Incurrimos en el mismo error, ¿verdad? Ellos decían, pero si nos acaba de enseñar el arca del pacto, nos descubrió la ley de Dios y descubrimos, en fin, todas las doctrinas, nosotros tenemos que obedecer. Y desconfiamos precisamente de este mensaje, Cristo nuestra justicia. Su Espíritu en nosotros es todo lo que necesitamos. Y ellos decían, no puede ser. Dice, la falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad fue la principal base de la oposición manifestada en Minneapolis. ¿Entendés lo que pasó? Desde entonces hasta hoy, suscitando esa oposición, Satanás tuvo éxito en impedir que fluyera hacia nuestros hermanos en gran medida el poder especial del Espíritu Santo que Dios anhelaba impartirles. ¿Qué es lo que quería darle Dios? Pues terminar la historia, que esto es lo que recibimos en la boda del Cordero, ¿no?
el poder especial del Espíritu Santo que Dios anhelaba impartirles, la gloria de Dios perdida de Adán en Edén. ¿Comprendéis? Es decir, este mensaje los tendría que llevar a lo que estamos comentando aquí, a estas conclusiones. A esta conclusión, su Espíritu en nosotros es capaz, por eso decimos nosotros, ¿quién es la iglesia? Cristo. Todos los que tienen el Espíritu de Cristo son la iglesia triunfante, no la iglesia militante. La iglesia militante tiene sus leyes, sus doctrinas, sus reglas, sus gracias, sus cosas, no entienden. Pero la iglesia triunfante, los 144,000, sí entienden, ¿verdad? Por eso nos habla de iglesia militante y iglesia triunfante. La iglesia militante sigue con su iglesia, con sus pastores, con sus cosas, ¿verdad? Pero la iglesia triunfante entiende quién es la iglesia, quién es el Espíritu de Dios, cómo obra, cuál es el propósito, ¿verdad? Y esta es la diferencia. Dice, el enemigo les impidió que obtuvieran esa eficiencia que pudiera haber sido suya para llevar la verdad al mundo, tal como los apóstoles la proclamaron después del día de Pentecostés. ¿Cuándo llevarán la verdad al mundo el remanente? Cuando recibirá el Espíritu Santo. ¿Cuándo? La boda del Cordero. Y sabemos que a partir de la boda del Cordero hay un tiempo, un lapso, un tiempo de gracia para el mundo. Para el pueblo de Dios se terminó con la boda del Cordero. Pero para el mundo sí hay un pequeño lapso de tiempo, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que entender claramente que el mundo no va a experimentar en un momento lo que no han querido toda su vida, sino que seguirán rechazando. Sin el pueblo de Dios, la iglesia militante, habrá que se perderán. ¿Cómo va a aceptar un mundo que ni siquiera entiende el Evangelio? A Cristo. Aunque Dios le dará un tiempo de gracia, pero difícilmente, ¿verdad? Difícilmente. Necesitamos entender todo este proceso, ¿verdad? Nadie se salva de una manera diferente. Nadie. Todos de la misma manera, ¿verdad? Me refiero a los que están en vida. Fue resistida la luz que ha de alumbrar a toda la tierra con su gloria y en gran medida ha sido mantenida lejos del mundo por el proceder de nuestros propios hermanos. Esta es la clave. Nosotros vemos que hemos entendido esto, lo estamos haciendo ahora, estamos tratando primero, empezando por la casa de Dios, pero luego ir hacia afuera, ¿verdad? Hacia el mundo. Dice la ley de los 10 mandamientos no ha de ser considerada tanto desde el aspecto de la prohibición como desde el de la misericordia, es decir, su Espíritu en nosotros. Esta es la ley, ¿verdad? No desde el texto, no desde la prohibición, no, sino que ¿quién es el cumplimiento de la ley? Su Espíritu en nosotros. No soy yo el que hace estas cosas, sino el Padre que habita en mí. ¿Comprendéis? Sus prohibiciones son la segura garantía de felicidad en la obediencia. Es decir, ¿cómo viven los seres celestiales? Con estas prohibiciones, por decirlo, pero en realidad es el Espíritu de Dios el que sujeta al mal, ¿verdad? Sí, y siempre os lo digo, no traspasan nuestra libertad de elección. Demostración, Lucifer, Adán y nosotros todos los días, ¿verdad? Al ser recibida en Cristo, ¿qué? La ley, al ser recibida en Cristo, ella obra en nosotros, la ley, el Espíritu de Dios, obra en nosotros la pureza de carácter que nos traerá gozo a través de los siglos eternos. ¿Qué es lo que necesitamos? Lo único que necesitamos. Su Espíritu en nosotros. Punto. Él es el cumplimiento de la ley, ¿verdad? Y no la letra. La letra era como el sistema educativo, ¿verdad? Esta lección objetiva que nos tendría que llevar como punto culminante a Cristo. Él es el cumplimiento de la ley para mí, ¿verdad? Dice, es una muralla de protección para el obediente. Su Espíritu es una muralla de protección para el obediente. Contemplamos en ella la bondad de Dios, quien al revelar a los hombres los principios inmutables de justicia, procura escudarlos de los males que provienen de la transgresión. Y eso es lo que nos trata de explicar. ¿Cómo vivía Adán en Edén en perfecta conformidad con el carácter de Dios? Porque vivía en esta obediencia, ¿verdad? Vivía en esta confianza mutua. Y el sello del pacto era el séptimo día, ¿verdad? Cada séptimo día, el sábado, pues se reunía con Dios. Que es lo que necesitamos entender hasta hoy, ¿verdad? Y que cuesta, desgraciadamente cuesta. Texto añadido. Fijaos, para que podamos entender cómo se manifiesta el Espíritu, ¿verdad? Aquí hay una carta en realidad dirigida
al hijo de la sierva, ¿verdad? Pero aquí he rescatado un párrafo porque nos explica precisamente esta realidad. Dice, a toda alma vendrán cosas, espíritus, para provocar, para despertar la ira, el odio, la separación, la transgresión. Y si no estás bajo el control total de Dios, del Espíritu, serás provocado cuando estas cosas vengan. Pero la mansedumbre, pero el Espíritu de Cristo calma el espíritu irritado, controla la lengua y pone todo el ser en sujeción a Dios. ¿Entendéis esta justificación por la fe del día de la expiación? Seremos hechos justos. Eso es lo que nos está diciendo. Al recibir el Espíritu, seremos hechos justos, ¿verdad? Porque dice, controla la lengua y pone todo el ser en sujeción a Dios, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué es lo que necesitamos? Esta conexión con el Espíritu. Colaborar con Él, cuidando toda elección, cada acto, cada palabra de nuestra vida, ¿verdad? Para no separarnos del Espíritu. Dice, así aprendemos a soportar la censura de los demás. Seremos juzgados mal, que es lo que nos pasa, ¿verdad? Pero el precioso ornato de un espíritu manso y tranquilo nos enseña a soportar, y por eso os estaba contando la reflexión anterior que nadie sabe la experiencia. Trata de vivir como yo os estoy contando, porque estoy seguro que más de uno de vosotros pondrá los ojos como la cebolla de grande. Pero cuando entiendes en profundidad el mensaje, te das cuenta que lo que necesitas es estar en una comunión correcta con Dios y cuidar cada acto, cada elección de nuestra vida. ¿Cometemos algún error? Para esto todavía hay sangre en el día de la expiación. Precisamente por eso, porque nos llevan este proceso de entendimiento precisamente de cómo vivir conectados con el Espíritu, porque a nosotros nos ha faltado esto hasta aquí, porque este mensaje de la gracia de Lutero, justificados por la fe, perdón constante, nos faltó esta experiencia, ¿verdad? Nosotros no entendimos, he pecado, pido perdón y soy considerado justo, ¿verdad? Pero es que en el día de la expiación no es así. En el día de la expiación nos está diciendo, necesitas estar conectado con el Espíritu, cuidando esta conexión. No mentir, no robar, no pecar, no hablar mal, no odiar, no mirar mal a tu hermano o hermana, y estar conectado con Dios, porque es así como lo glorificamos, ¿verdad? ¿Cómo glorificamos a Dios? Estamos en esta conexión, reconociendo que Él es la solución, ¿verdad? Él es la solución, es todo lo que necesitamos. Y es así como glorificamos a Dios. ¿No glorificó así Cristo a Dios? ¿Con su vida de obediencia? Pues eso es lo que Dios espera de nosotros, ¿verdad? Así aprendemos a soportar la censura, a tener piedad de los que pronuncian palabras precipitadas e imprudentes hacia nosotros, ¿verdad? Pero claro, nosotros tenemos que tener cuidado de no contestar cada vez que el diablo nos incita, nosotros, toma, acción, reacción, ¿verdad? Sin embargo, recordáis que la ley del amor es acción sin esperar nada. Y cuando alguien te está pagando injustamente, pagando en el sentido que se dirige a ti de mala manera o actúa contra ti de mala manera, ¿verdad? Pues tratar de no contestar de mala manera, ¿verdad? Y hay que entender muy bien esto. Lo hemos tratado en muchas reflexiones, ¿verdad? Cuando hemos tratado de esta conexión con el Espíritu, ¿verdad? Hemos tratado estos mensajes para poder entender en detalle todo este asunto. Fijaos, Ezequiel 36, pero no es el único texto. Hay más textos, ¿verdad? Malaquías, hay más textos. Hay unos cuantos textos que nos explica el día de la expiación. Fijaos, Ezequiel 36, del versículo 22 hasta el 31. 22 al 31. 32, perdón. Fijaos lo que nos dice aquí. Y esto era válido para los judíos, que no lo entendieron. Eso es lo que le reclamaba a Nicodemo Jesús. ¿Cómo tú no entiendes cómo será renovado, restaurado, verdad? Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros.
Ahora entenderemos qué significa no lo hago por vosotros, ¿verdad? No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, porque yo soy amor. Lo hago porque yo soy amor, ¿verdad? Todo lo que hago lo hago porque soy amor, no es acción-reacción. No, Dios no reacciona porque yo he obedecido, porque no podemos. Esta sí es una realidad. Nosotros por nosotros mismos no podemos. Pero con la acción de Dios en nuestra vida, con la presencia de Dios en nuestra vida, sí podemos. Y ahí nos dice Dios, no lo hago por vosotros, porque seáis merecedores de algo, porque no lo sois. La parábola del hijo pródigo. Me habéis considerado o dado por muerto. Habéis pedido la herencia, os habéis gastado en el mundo del diablo lo que os ha dado la gana y tendréis que volver porque no os queda otra, ¿verdad? El hambre aprieta, tendréis que volver a mí desnudos, como dijo, sin nada. Nada traigo en mis manos. Me aferro a ti porque sé que tú eres amor, porque tú eres distinto. Yo creía, pero ahora sé que no eres así, que eres un Dios de amor, ¿verdad? Y eso es lo que trata de explicarnos. Yo intento profundizar para que podáis entender un poco más, ¿no? No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones donde habéis llegado. ¿Pero esto les pasó solo a Israel? ¿Y nosotros? ¿Qué estamos buscando nosotros hoy en el ecumenismo? Adoptando el mensaje de la gracia. Dios te ama, pecamos hasta que Cristo viene. El cual vosotros profanasteis entre las naciones. Nosotros teníamos que ser pueblo santo. ¿Santo cómo? En la verdad. Es decir, nosotros teníamos una verdad específica precisamente para el mundo. ¿Qué hicimos nosotros? Hemos profanado el nombre de Dios porque no tiene solución para el día de la expiación, ¿verdad? Y nos fuimos con los demás. Y esto es lo que nos dice la visión de los dos tronos también. Nos fuimos delante del trono no entendiendo el mensaje del día de la expiación y adoptando el mensaje de la justificación por la fe de Lutero. ¿Y que este mensaje quién nos decía la visión de los dos tronos que lo maneja ahora? El enemigo de Dios. Por eso os digo yo que el mensaje no es el mismo. Y por eso estamos donde estamos. Por no comprender esta profunda realidad. Dice, y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, atentos, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. ¿De quién hace referencia aquí? De los 144,000 en el día de la expiación. Pero podía haber pasado con ellos, en la venida de Cristo. Pero rechazaron esta realidad, ¿os dais cuenta? Y nosotros en 1888. Y yo os tomaré de las naciones. ¿De dónde son los 144,000? Y yo os tomaré de las naciones. Y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. ¿Cuál es nuestro país? ¿Quién es el reino de Dios en medio de nosotros? Cristo. Cristo es nuestro país. ¿Vale? Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Seréis limpiados, no os limpiaréis. ¿Comprendéis? Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Quién nos limpia? Cristo, en el día de la expiación, a través de ese espíritu, de este proceso que estábamos hablando antes, ¿verdad? Os daré corazón nuevo. ¿Cuándo? Justo en la boda del Cordero. Os daré corazón nuevo, mente nueva. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Pregunta, ¿y ahora qué espíritu tenemos? ¿Comprendéis? Necesitamos pedir el espíritu de Cristo, el espíritu de Dios. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, ¿Cuándo? En la boda del Cordero. Y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Y esto habla de la boda del Cordero, ¿verdad?
antes de la venida visible de Cristo. Nosotros, este pueblo vivirá un lapso de tiempo como Cristo vivió en la tierra, sin pecado, ¿verdad? Debido al Espíritu que Dios pone en nosotros. La ley, la conformidad con su carácter. ¿Entendéis? Y fijaos, estamos hablando de Ezequiel. ¿Tenía el pueblo judío la solución del día de la expiación aquí? No es el único texto, ya os lo dije, hay más textos. De hecho, los hemos tratado, ¿verdad? Hace tiempo, es verdad, pero los hemos tratado. Ahora nos habla del reino de Dios. Fijaos, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. ¿Cuál padres? Adán y Eva, ¿verdad? Antes de pecar. Y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias. Os guardaré. No pecaremos más en el reino de Dios. Su espíritu nos sujeta ante el mal, ¿verdad? Y llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y os acordaréis de vuestros malos caminos, de nuestra historia desgraciada de aquí, y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Mirando para atrás, estando en el reino de Dios, nos avergonzaremos, ¿verdad? ¿Cómo no entendimos toda la historia de la humanidad? A Dios, debido a la separación de Él, a la separación de su Espíritu, ¿verdad? De la gloria de Dios. No lo hago por vosotros, dice Dios. No lo hago por vosotros, dice Jehová, el Señor. Sabedlo bien. No es por nosotros, sino por su gloria, por quien es Él, porque Él es el amor, ¿verdad? Avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Pero no se refiere solamente a los judíos, a nosotros también. Ezequiel 36, ya os lo dije, del 22 al 32. El día de la expiación. Aquí está el día de la expiación. Pero no entendimos, queridos, no lo entendimos. Fijaos, otro texto. Lo que nos dijo antes. Él sujetará nuestras iniquidades y echará en los profundos de la mar todos nuestros pecados. Lo que nos contó antes, ¿verdad? Su presencia limpiará y santificará el alma, de manera que pueda ser un templo santo para el Señor y una morada de Dios en virtud del Espíritu. Podíamos haber entendido nosotros. Fijaos que aquí está en Efesios 2:21 también. Es un texto deseado todas las gentes, pero nos habla del templo que somos nosotros y de la morada de Dios en virtud del Espíritu. ¿A qué hace referencia? A la boda del Cordero. ¿Tuvo el cristianismo hasta hoy la realidad? También nos habla Pablo de esto, ¿verdad? ¿Y qué hablan Gálatas en realidad? Pues de esto nos habla, ¿verdad? Tampoco lo entendimos, ¿no? Volvemos al texto de la reflexión, la ley en Gálatas. Dice, no hemos de considerar a Dios como alguien dispuesto a castigar al pecador por su transgresión, porque esto es falso. Esta es la distorsión que creó el enemigo de Dios sobre el carácter de Dios, ¿verdad? Trató de presentarlo como un malo, que un castigador, cuando no es así. Somos nosotros los que no le entendemos, vivimos separados, vivimos entre comillas, ahora, ¿no? Separados de Dios, por lo tanto, nuestra transgresión nos lleva a la muerte. El pecador acarrea el castigo sobre sí mismo, sus propias acciones ponen en marcha una serie de circunstancias que provocan un seguro resultado, la muerte. Cada acto, atentos aquí, cada acto de transgresión repercute sobre el pecador. Y esto tenemos que cuidar nosotros en el día de la expiación. Esta relación con el Espíritu. Cada acto de transgresión repercute sobre el pecador, obra en él un cambio de carácter para mal y le hace más fácil transgredir otra vez. Y en eso estamos, ¿verdad? Eligiendo pecar, los hombres se separan de Dios. ¿Qué es lo que ocurre en el día de la expiación? ¿Qué es lo que os estaba contando yo antes? Que nosotros tenemos que cuidar
no transgredir la voluntad de Dios, y esto significa tratar de estar conectados con Dios. ¿Cómo? En cada acción de nuestra vida, en cada palabra, en todo lo que estamos haciendo, necesitamos entender que un pequeño acto de transgresión separó a Adán del Espíritu, de la gloria de Dios. Pues Dios no cambia. Esto mismo tiene que experimentar esta última generación, entender esta realidad y tratar, educarse con el Espíritu en esto, hasta que llega la boda del Cordero, donde Dios da la aprobación, dice, sí, ha aprendido la lección. Entiende cómo tiene que cuidar la relación con mi Espíritu para no morir, ¿verdad? Y este proceso tenemos que entenderlo nosotros. Y este proceso no es fácil. Es un camino progresivo. Por eso dice, al final del tiempo habrá más tiempo de gracia para el mundo, pero no entenderán. No comprenderán. No comprenderán, porque esta es una experiencia, no es de un momento, ¿verdad? Es un proceso. Por lo tanto, esto no se puede replicar instantáneamente. Necesitas entender todo lo que la Iglesia Adventista en todo su tiempo, desde 1888, no ha entendido. Es apenas ahora que empezamos a entender estas profundidades. ¿Qué significa en realidad este mensaje de Cristo nuestra justicia en toda su profundidad? Cuidar esta relación con el Espíritu, ¿verdad? Eligiendo pecar, los hombres se separan de Dios, del Espíritu, se apartan del canal de bendiciones, se apartan del Espíritu, y el seguro resultado son la ruina y la muerte. Seguro. O sea, no debe de haber lugar a dudas. Por lo tanto, ¿cómo debemos de cuidar nosotros cuando el enemigo nos provoca, que nos dijo el texto antes, nos provoca para que nosotros transgredimos, nos separemos del Espíritu? Porque sabe que separados del Espíritu hemos interrumpido el proceso. Y el resultado seguro, ruina y muerte. Porque nos decía antes, cada acto de transgresión, que es a lo que nos empuja el enemigo constantemente a cometer la transgresión, repercute sobre el pecador, obra en él un cambio de carácter y le hace más fácil transgredir otra vez. ¿Ahora entendéis Cristo nuestra justicia? ¿Entendéis de lo que va? ¿Ahora entendéis por qué decimos que no es la justificación por la fe de Lutero, sino que la justificación por la fe de que nos habla la sierva es esta justificación por la fe del día de la expiación, Cristo nuestra justicia, esta relación con el Espíritu, ¿verdad? Tratando de entender qué significa una sola transgresión, una sola, ¿verdad? Por la gracia de Dios aún hay sangre en el día de la expiación, pero siempre lo hemos dicho, es excepcionalidad, porque nosotros en realidad en el día de la expiación estamos en este proceso de entender ¿Cómo se cuida esta relación con el Espíritu? Para no volver a transgredir, ¿verdad? Estamos en un proceso de educación. Por eso dice, santifíquese en la verdad. Entienda la verdad, entiende el proceso, entiende cómo puedes obedecer, cuida esta relación. Y en la boda del Cordero recibiremos la aprobación de Dios. Es decir, hemos pasado por esta escuela del día de la expiación y hemos terminado. Y en el día en la boda del Cordero, al final recibiremos esta aprobación de Dios y pasaremos en el reino de Dios, porque nosotros ahora entendemos qué significa cada acto de transgresión, separación de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, no queremos experimentar eso. Eso es lo que en el Getsemaní Cristo de ningún modo quería experimentar esto. Pero también entendía que no le queda otra, ¿verdad? Lo íbamos a matar, ¿verdad? Y él lo sabía. Se lo presentó desde el desierto de las tentaciones, ¿verdad? Y esto es lo que necesitamos entender nosotros, mis queridos hermanos, precisamente en el día de la expiación. Dice, la ley es una expresión del pensamiento de Dios. Y eso es lo que trata de explicarnos. ¿Cómo se manifiesta este espíritu? Lo que yo trataba de hacer 2 reflexiones atrás en decirlos, ¿cómo entiendo yo estas cosas, verdad? Porque es la obra del espíritu en nuestra mente, ¿verdad? Pone en nuestra mente pensamientos. Cuando reflexionamos, nos santificamos en la verdad, reflexionamos sobre la palabra, Dios obra con nosotros, o sea, obra con y en nosotros a través del Espíritu. Y dice, la ley, el Espíritu de Dios, es una expresión del pensamiento de Dios. Aquí, cuando la recibimos en Cristo,
Cuando aceptamos a Cristo y entendemos quién es Cristo para mí, el mediador entre el Padre, ¿verdad? Cristo llega a ser nuestro pensamiento. Cuando la recibimos en Cristo, llega a ser nuestro pensamiento. ¿Entendéis cómo llegamos a afinar esta relación con el Espíritu de modo que cuando Dios pone en nuestra mente el pensamiento, sabemos que es el Espíritu de Dios, porque es conforme con lo escrito está, ¿verdad? Pues fijaos dónde tenemos que llegar con este proceso de educación, de comprender cuál es la voluntad de Dios en todo momento, por el Espíritu. Cosa que hoy, lo que os estoy contando yo ahora, para unos son cosas extrañas. Y esto simplemente está diciendo que no entiende este proceso. No experimenta este proceso. Pero a eso tenemos que llegar, ¿verdad? Dice, no se eleva por encima del poder de los deseos y tendencias naturales. No se eleva, ¿verdad? Y esto es como si fuera nuestro pensamiento, es decir, rechazo transgredir. Conozco la voluntad de Dios y de ningún modo haré nada que ofenda a Dios, ¿verdad? Por encima de las tentaciones que llevan al pecado. Y a esto tenemos que llegar, a esta conexión real que siempre os hablo de ella, pero mucha gente no lo entiende bien, ¿verdad? Y estoy convencidísimo que es así. Mucha gente no lo entiende bien. Hay quien sí, pero la mayoría no, ¿verdad? Pero a esto tenemos que llegar. Es decir, es afinar tanto esta relación que llega a ser, dice, el pensamiento de Dios llega a ser mi pensamiento. Y esta es la manifestación del Espíritu, de la ley, en nosotros, a través de Cristo, ¿verdad? Espero que podáis entender la profundidad del mensaje. Fijaos lo que dice, no hay paz para los impíos, para los que transgreden, para los que no están conectados con el Espíritu. No hay paz. Están en guerra contra Dios. Y por eso la iglesia militante, aun siendo parte de este pueblo, no es la triunfante. ¿Por qué? Porque no entienden este proceso, no entienden el mensaje y todo lo que engloba Cristo nuestra justicia, no están en este proceso educacional, educativo, de afinar esta relación con el Espíritu para poder entender la voluntad de Dios en cada acto, cada elección de mi vida, ¿verdad? Pero el que recibe la justicia de la ley, su Espíritu, ¿verdad? Eso es lo que trata de decir, en Cristo está en armonía con el cielo. Y es como experimentaremos la condición de Adán antes de la transgresión, ¿verdad? La misericordia y la verdad se encontraron, la gracia y la ley se encontraron, la justicia y la paz se besaron, ¿verdad? Y este es el proceso, mis queridos hermanos, que necesitamos comprender y profundizar. Este es el mensaje, la justificación por la fe, la justicia de Cristo, específico del día de la expiación. ¿Cómo nos engañó el enemigo? Llevándonos la justificación por la fe delante del trono del lugar santo, que era la obra del lugar santo, y que esta puerta y este mensaje, Cristo no lo obra. El mensaje del día de la expiación es distinto, y esto he tratado de ayudaros a comprender en esta ocasión, mis queridos hermanos. Les ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva, y que conectados con el Espíritu en este proceso de educación, en esta progresión, ¿verdad? Pues que todos hagamos la elección correcta, que participemos de la boda del Cordero y que nos veamos en su reino, mis queridos hermanos. Este es mi máximo deseo para todos y cada uno de vosotros, sin excepción. Ninguna. Todos y cada uno de vosotros. Si no es esta nuestra experiencia, olvídese del reino de Dios. Hemos de amar sin más. Esta es la experiencia que los 144.000 han de experimentar. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y en que todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús.